Damos el Gracias. paso al siguiente expositor. El siguiente ponente es Alejandro Pérez Castilla. Alejandro es de formación inicial, profesional, es profesor de educación física y máster en investigación en ciencias de la actividad física. Actualmente es candidato a doctor en biomedicina por la Universidad de Granada y nos va a presentar el trabajo titulado Aspectos metodológicos de la aportación de conocimientos de resultados en la evaluación y el entrenamiento de la fuerza basado en la velocidad de ejecución. La pantalla es tuya, Alejandro, éxito en la presentación y nos vemos en unos 25 a 30 minutos más. Bien, buenas a todos y a todas. En primer lugar, pues la enhorabuena a los organizadores de este magnífico evento y en segundo lugar, pues el agradecer el hecho de contar conmigo para exponer algunas de nuestras recientes investigaciones. En este caso, pues nos hemos centrado sobre los aspectos metodológicos de aportar conocimiento de resultados en la evaluación y el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad de ejecución. Este es el índice que voy a llevar a cabo y sin más, pues comienzo con la introducción. Bien, el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad, como podemos conocer en la literatura científica, el Velocity Based Training, pues ha emergido en las últimas décadas en la práctica deportiva, la ciencia del deporte, gracias al avance y a la proliferación pues, de la tecnología deportiva que nos permite medir de forma muy precisa y en tiempo real la velocidad de movimiento, en este caso de la barra. En la imagen situada a la derecha pues podemos ver, a modo de ejemplo, algunos de los dispositivos que están actualmente pues, en el mercado para esta finalidad. Bien, el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad pues, es una metodología muy útil, puesto que nos va a permitir individualizar tanto la intensidad como el volumen del entrenamiento en base a la preparación diaria del deportista para entrenar. Es decir, podemos decir que es un método contemporáneo de autorregulación. Otra de las aplicaciones que nos da esta metodología contemporánea de entrenamiento pues la posibilidad de proporcionar feedback aumentado durante la propia práctica deportiva de los deportistas. Entendemos por feedback aumentado como cualquier información que se proporciona por parte de una fuente externa, como puede ser el propio entrenador, una pantalla de monitor ordenador, etcétera, sobre el rendimiento del movimiento, es decir, sobre el rendimiento del gesto deportivo. Esta puede darse de forma cuantitativa y la denominaríamos como conocimiento de resultados. A modo de ejemplo, pues sería dar la velocidad a la que un deportista realiza un salto vertical. Y por otro lado, pues podemos aportar información de forma cualitativa. En este caso sería, se denomina como conocimiento del rendimiento y a modo de ejemplo sería, por ejemplo, grabar a nuestro deportista a lo largo de la ejecución de una serie de entrenamiento y incidir en ciertos aspectos de la ejecución técnica del propio gesto. Nosotros, por las propias características de esta metodología, pues nos vamos a centrar en la primera, es decir, en proporcionar información cuantitativa, que es lo que conocemos como conocimiento de resultado. En la literatura, pues se ha demostrado pues, que la aportación de conocimiento de resultados pues, va a permitir incrementar el rendimiento y velocidad, es decir, la calidad de los entrenamientos de fuerza, tanto a corto como a largo plazo. En la imagen de la izquierda, pues podemos ver un ejemplo de un estudio reciente de Wakely, en el que realizan una serie de 10 repeticiones con el ejercicio de media sentadilla y una sobrecarga pesada. En este caso, pues los deportistas, en primer lugar, recibían feedback y comparaban con una segunda condición en la que no se proporcionaba feedback, es decir, una situación de control. Vemos como el hecho de proporcionar feedback pues fue beneficioso en el desarrollo de esa serie de entrenamientos. Sin embargo, pues hay una serie de aplicaciones o factores que podrían tener cierta influencia a la hora de administrar ese conocimiento de resultados basado en la velocidad que todavía requieren de más investigación. En primer lugar, sería en cuanto a la aplicación en la evaluación. Bien, pues se sabe que la velocidad alcanzada cuando se levanta una carga submáxima a la máxima velocidad intencionada, pues es un indicador frecuente del rendimiento deportivo, especialmente en el ejercicio de press de banca. Es decir, si nuestro deportista mueve una cierta carga a una mayor velocidad, pues sabemos que ha mejorado su rendimiento, puesto que es capaz de aplicar más fuerza ante esa misma carga submáxima. Además, este test pues, se ha verificado de que presenta una alta fiabilidad. Pero aquí se nos plantea la pregunta de si la influencia, si el hecho de proporcionar conocimiento de resultados, pues si podría afectar tanto a la fiabilidad como a la magnitud de la velocidad media reportada ante esas cargas submáximas. Por otro lado,
la 1RM, es decir, el principal indicador que tenemos para evaluar la fuerza dinámica de los deportistas y o prescribir las cargas de entrenamiento, pues puede ser estimada con una alta precisión a partir de la relación que existe entre la velocidad de movimiento y la carga levantada. Para ello, registramos la velocidad ante diferentes cargas submáximas. En este caso se conocería cuando son más de 2 como método múltiple de cargas, o cuando únicamente son 2 se conocería como método de 2 cargas. Estas velocidades asociadas tanto a esas 2 cargas o a más de 2 cargas, se le aplicaría un modelo de regresión lineal simple con el que estimaríamos la RM como la velocidad asociada a la velocidad de la 1RM que podemos conocer en la literatura científica. En la imagen de la derecha podemos ver un ejemplo de ello en el ejercicio de press de banca realizado en pórtico guiado, solo concéntrico. En este caso, pues tenemos diferentes condiciones de carga, como podemos ver, en torno a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 condiciones de carga, y el método de 2 cargas pues, sería únicamente aplicar 2 de ellas, que sería la que vemos en color negro. A partir de ahí fijamos la velocidad de la 1RM en este ejercicio, que se conoce en la literatura como 0,17 metros por segundo, y estimaríamos la 1RM. Sin embargo, pues nos surge otra pregunta, que sería si el hecho de proporcionar conocimiento de resultados pues puede influenciar en la precisión de este enfoque a la hora de estimar pues la fuerza dinámica máxima, es decir, la 1RM de los deportistas. Además, pues tampoco se ha verificado la precisión de este enfoque cuando se realiza el ejercicio de press de banca de forma libre. En segundo lugar, tenemos el factor de la carga o el ejercicio. Las modalidades de entrenamiento orientadas hacia el desarrollo de la fuerza máxima, como podemos ver en la imagen de la izquierda, pues sería con ejercicios tradicionales, que son aquellos en los que aplico fuerza en la dirección contraria para frenar el gesto o evitar lanzar en la barra, y con el desarrollo y con la utilización de cargas pesadas. Y por otro lado sería el entrenamiento para el desarrollo de la potencia muscular, en el que en este caso utilizamos ejercicios balísticos realizados con cargas ligeras. Ejercicios balísticos pues son aquellos en los que aplico fuerza durante todo el rango de movimiento con la finalidad de saltar máxima altura o lanzar la barra también a máxima altura. Estas dos modalidades son comúnmente empleadas en la práctica deportiva para promover adaptaciones neuromusculares selectivas. Se ha visto que los efectos de proporcionar conocimiento de resultados son beneficiosas para ambas modalidades por separado. Sin embargo, pues se nos plantea la pregunta de realizar un estudio para verificar si alguna de las dos modalidades puede verse más beneficiada por el hecho de proporcionar conocimiento de resultados. Es decir, comparar empíricamente dentro de un mismo estudio ambas modalidades de entrenamiento. Por otro lado, en la literatura se parte de la hipótesis de que aquellos ejercicios que presentan mayor masa muscular, como pueden ser ejercicios de tren inferior, ejercicios multiarticulares, pues pueden verse más beneficiados a la hora de proporcionar conocimiento resultados que aquellos ejercicios que presentan una menor masa muscular, como pueden ser ejercicios de tren superior. Sin embargo, pues esto es una hipótesis y tampoco se ha demostrado empíricamente. El último factor ya sería en cuanto a la frecuencia. Estudios previos han sido conducidos para explorar el efecto que tienen diferentes frecuencias a la hora de proporcionar conocimientos resultados en el rendimiento del salto vertical. En la izquierda podemos ver dos clásicos estudios. A la izquierda el de Keller, en el que hizo una intervención con el ejercicio de drop jump. En este caso se proporcionaba conocimiento de resultados visual. Tenía 3 grupos de intervención, un grupo en el que se proporcionaba conocimiento de resultados inmediatamente después de cada repetición, un grupo en el que se proporcionaba conocimiento de resultados solo en la primera mitad de las repeticiones de la serie, es decir, solo en el 50% de las ocasiones, y finalmente un grupo control en el que no proporcionaban conocimiento de resultados. Estos autores vieron que los mayores beneficios fue para el 100%, seguido por el 50% y finalmente por el 0%. Por otro lado, tenemos el estudio de Nagata. En este caso tenía 4 condiciones experimentales. Tenía un grupo en el que se le proporcionaban conocimiento de resultados de forma inmediata después de cada repetición. Tenía un grupo en el que proporcionaba conocimiento de resultados promediado en la serie, es decir, hacían la serie, al finalizar la serie le daban el promedio de las diferentes repeticiones que conforman esa serie. Tenía un grupo en el que proporcionaba conocimiento de resultados del rendimiento,
En este caso lo proporcionaba a través de una grabación visual, y finalmente una condición control en la que no proporcionaba ningún tipo de conocimiento resultado. Estos autores pues vieron que, comparando con la condición de control, solo el hecho de proporcionar conocimiento resultado inmediatamente después de cada repetición pues fue beneficioso. En este caso no observaron mejoras para la condición promediada en la serie, a diferencia de como puede verse en el estudio de Keller, para el 50% probablemente a las diferencias de frecuencia. Mientras que en el estudio de Nagata suponía un 20%, en el estudio de Keller suponía un 50%. Por tanto, creemos que es de interés comparar dentro de un mismo estudio las diferentes condiciones para aportar más claridad a la evidencia científica. Igualmente, se parte de la hipótesis de que los ejercicios que presentan, que los ejercicios motores más complejos pueden verse más beneficiados de altas frecuencias a la hora de proporcionar conocimiento de resultados en comparación con ejercicios motores menos complejos. Sin embargo, esto es una hipótesis y tampoco se ha verificado empíricamente. Pues en base a todas estas preguntas de investigación, pues formulamos los diferentes objetivos que damos respuesta a modo de publicaciones. En primer lugar, determinar si la aportación de conocimiento de resultados basado en la velocidad, el rendimiento de velocidad, influye, por un lado, la fiabilidad de magnitud de los valores de velocidad reportados ante cargas submáximas, y por otro lado la precisión en la estimación de la 1RM a partir de la relación que existe entre la carga y velocidad individualizada. El segundo objetivo, y por tanto el segundo estudio, sería examinar los efectos de proporcionar conocimiento de resultados verbal sobre la mejora del rendimiento de velocidad, es decir, en la calidad de los entrenamientos, tanto orientados al desarrollo de la fuerza máxima como al desarrollo de la potencia muscular. Y finalmente, el último objetivo pues, es explorar el impacto que tienen diferentes frecuencias a la hora de proporcionar conocimiento de resultados basados en la velocidad en el entrenamiento de fuerza orientado hacia el desarrollo de la potencia muscular. Bien, llegamos al método. En cuanto al primer estudio, pues tenemos una muestra formada por 15 estudiantes de ciencia del deporte, un diseño cruzado aleatorizado, y en este caso, en cuanto al procedimiento, realizaban 3 sesiones separadas por 48-72 horas de descanso entre estas. El ejercicio que se evaluó fue el ejercicio de press de banca libre, de forma que en la primera sesión sirvió para familiarizar a los sujetos con los levantamientos de carga submáxima a máxima velocidad intencionada y determinar la 1RM en el ejercicio de press de banca. La sesión 2 y 3 fueron exactamente iguales, pero en una sesión se dio conocimiento de resultado verbal y en la otra no se proporcionó conocimiento de resultado verbal. En cada sesión se realizaron 3 repeticiones al 40%, 2 repeticiones al 55% y al 70%, una repetición al 85% de la RM, seguido por intentos hasta determinar la 1RM. A partir de ahí, pues comparamos las diferentes cargas submáximas, la velocidad reportada y estimamos la 1RM, como he dicho anteriormente, con el método múltiple de cargas, en el que usamos el 40, 55, 75 y 85% de la RM, y el método de dos cargas, en el que utilizamos en este caso las dos más distantes, 40 y 85% de la RM, con una velocidad de la 1RM de 0,17 metros por segundo que podemos encontrar en la literatura científica. En cuanto al segundo estudio, en este caso fueron 17 estudiantes, mismo diseño, y el procedimiento pues fueron 5 sesiones. En este caso, pues, los ejercicios evaluados fueron el press de banca libre y la sentadilla libre. Primera sesión se usó para la antropometría, peso, talla, etcétera, y determinar la 1RM en ambos ejercicios. Luego realizamos 4 sesiones, 2 para el desarrollo de la fuerza máxima y 2 para el desarrollo de la potencia muscular. De forma que dentro de cada modalidad, una sesión se proporcionó conocimiento de resultado verbal y en la otra no. En la sesión orientada hacia el desarrollo de la fuerza máxima, consistió en 4 series de 5 repeticiones al 75% de la RM con ejercicios tradicionales, como he dicho anteriormente, en este caso la sentadilla y el press de banca. Y en el ejercicio de potencia muscular, la sesión orientada hacia el desarrollo de la potencia muscular, pues fueron 4 series de 5 repeticiones al 30% de la RM en ejercicios balísticos, como son el salto vertical con contramovimiento y el press de banca lanzado. En cuanto al tercer estudio, 15 estudiantes, mismo diseño, 5 sesiones. Primera sesión exactamente igual, antropometría y determinar la 1RM, sentadilla y press de banca.
y 4 sesiones de evaluación, que fueron exactamente iguales, modificando la frecuencia a la hora de proporcionar conocimiento de resultados. Se realizaron 3 series de 6 repeticiones al 30% de la RM en el ejercicio de salto vertical con contramovimiento y press de banca lanzado. Se instruyó a los participantes a saltar tan alto como sea posible en el ejercicio de salto vertical o a lanzar la barra tan alto como sea posible en el ejercicio de press de banca lanzado, como podemos ver en las imágenes de la derecha. En cuanto a las condiciones, pues por un lado no proporcionábamos ningún tipo de conocimiento de resultados, es decir, teníamos nuestra condición de control, proporcionábamos conocimiento de resultados inmediatamente después de cada repetición, proporcionábamos conocimiento de resultados solo en la primera mitad de las repeticiones de la serie, es decir, en este caso, si tenemos que cada serie estaba formada por 6 repeticiones, solo se proporcionaba en las 3 primeras repeticiones. Y finalmente, conocimiento de resultados promedio en la serie, es decir, esperábamos que terminara esa serie de 6 repeticiones para hacer el promedio y proporcionarle ese resultado a los deportistas. En cuanto a los resultados, pues en cuanto al estudio 1, pues vemos que el hecho de proporcionar conocimiento de resultados pues fue beneficioso en la fiabilidad obtenida únicamente ante cargas relativas ligeras. En este caso el 40% de la RM, pero no para las cargas moderadas o pesadas. Fue altamente fiable independientemente de si se proporcionaba o no, pero fue más beneficioso ante cargas relativas cuando se proporcionaba conocimiento de resultados. En cuanto a la magnitud, pues vimos que el hecho de proporcionar conocimiento de resultados pues hizo que la velocidad media reportada fuese mayor ante cargas ligeras, en este caso 40% de la RM, pero esos beneficios tienden a reducirse progresivamente con el incremento de la carga. A la derecha podemos ver que la estimación de la 1RM fue altamente precisa y además el hecho de proporcionar conocimiento de resultados hizo que esa precisión ligeramente se mejorara, como puede verse de los errores aleatorios que fueron en torno a la mitad en comparación con esa condición de control. Pasamos a los resultados del estudio 2. En este caso, el hecho de proporcionar conocimiento de resultados fue beneficioso en ambas modalidades de entrenamiento. A la izquierda, el entrenamiento orientado al desarrollo de la fuerza máxima y a la derecha, el entrenamiento orientado hacia el desarrollo de la potencia muscular. Los beneficios pues, fueron mayores en el entrenamiento de fuerza máxima en comparación con el entrenamiento orientado hacia el desarrollo de la potencia muscular, y además esos beneficios fueron comparables entre el ejercicio de tren inferior y tren superior para el desarrollo de la potencia, para el desarrollo de la fuerza máxima. Sin embargo, en el desarrollo de la potencia muscular, el ejercicio de tren inferior, en este caso el ejercicio de salto vertical con contramovimiento, produjo mayores beneficios que el ejercicio de tren superior, en este caso el ejercicio de press de banca lanzado. En cuanto al tercer estudio, los resultados nos dicen que las 3 condiciones relativas de proporcionar feedback pues fueron beneficiosas en comparación con la condición de control. Además, podemos observar que la condición que produjo mayores beneficios fue a mayor frecuencia relativa, es decir, proporcionar conocimiento de resultados inmediatamente después de cada repetición, seguido por las otras 2 condiciones, es decir, proporcionar conocimiento de resultados promedio de la serie o únicamente en la primera mitad de las repeticiones de la serie. En cuanto a la discusión de nuestros proyectos derivados de los artículos, pues podemos decir que en cuanto al estudio 1, en línea con los estudios previos, pues nuestros resultados muestran una aceptable fiabilidad para la velocidad media reportada ante un rango de cargas submáximas en el ejercicio de press de banca libre. Específicamente, nuestros resultados pues, revelan que el hecho de proporcionar conocimiento de resultados pues, fue beneficioso tanto para la magnitud como para la fiabilidad ante cargas relativas más ligeras, pero esos beneficios pues, se decrecen progresivamente con el incremento de la carga. Por tanto, podemos decir que, por un lado, el hecho de proporcionar conocimiento de resultados, como se deriva de la literatura, de los estudios clásicos de Weekly, pues, va a mejorar la motivación y competitividad de los deportistas. Sin embargo, la mayor fatiga ante cargas pesadas pues hace que lo que hace es prevenir ese mayor rendimiento en las repeticiones posteriores. Igualmente, en línea con los estudios previos, nuestros resultados indican que la 1RM en el ejercicio de press de banca realizado de forma libre puede estimarse con una alta precisión a partir de la relación carga-velocidad individualizada.
Por tanto, proporcionamos evidencia de que el equipamiento no influye a la hora de estimar esa 1RM a partir de la relación carga-velocidad, como se ha venido derivando o hipotetizando en la literatura científica, puesto que observamos unos resultados comparables independientemente del equipamiento. Es decir, si usamos máquinas MI, es decir, pórtico guiado, o no lo usamos y lo hacemos de forma libre. Nuestros resultados pues, confirman que la estimación pues, fue ligeramente mayor, y esa estimación pues, fue probablemente mayor debido al hecho de la mayor fiabilidad reportada ante cargas ligeras por el hecho de proporcionar conocimiento de resultados basados en la velocidad. A modo de receta, pues de este primer estudio, decir que un procedimiento rápido y preciso de estimar la 1RM pues, sería aplicar el método 2 puntos, por ejemplo, 3 repeticiones al 40% de la RM o 1 o 2 repeticiones al 85% de la RM, mientras proporcionamos feedback de velocidad inmediatamente después de cada repetición. En cuanto a la discusión del segundo estudio, pues igualmente, en línea con estudios previos, la provisión de conocimiento de resultados pues fue beneficiosa en el mantenimiento de la velocidad durante las sesiones de entrenamiento, orientadas tanto al desarrollo de la fuerza máxima como al desarrollo de la potencia muscular, al igual que se ha visto en los estudios reportados en la literatura científica. Además, en nuestro estudio podemos ver que la consistencia en ese mantenimiento, en esa calidad de las series de entrenamiento, pues se mantuvo en las diferentes series ejecutadas para los 4 ejercicios evaluados. Esto es un hallazgo novedoso, puesto que la mayoría de los estudios previos únicamente habían testado una serie de entrenamiento. Los mecanismos subyacentes a estas mejoras, pues podemos decir que son 2. Como he dicho anteriormente, por un lado mejora la motivación y competitividad de los deportistas y por otro lado se produce un cambio en el foco de atención de interno a externo. Se sabe que un foco de atención externo hace que el gesto se realice de forma más automática y por tanto sea más eficiente. Los beneficios de proporcionar conocimiento y resultados pues fueron superiores en las sesiones de entrenamiento de fuerza orientadas al desarrollo de la fuerza máxima en comparación con las sesiones orientadas al desarrollo de potencia muscular. Estos beneficios fueron comparables a los reportados previamente en la literatura por estudios independientes para cada una de las metodologías evaluadas. Además, hemos visto que para el desarrollo de la fuerza máxima no hubo diferencias entre el ejercicio de tren inferior con respecto al ejercicio de tren superior. Sin embargo, como se hipotetizaba en la literatura científica, para el desarrollo de la potencia muscular, el ejercicio de tren inferior que presenta mayor masa muscular fue más beneficioso a la hora de proporcionar, se vio más beneficiado por el hecho de proporcionar conocimiento de resultados que el ejercicio de tren superior. En este caso, press de banca lanzado. En cuanto a la discusión del tercer estudio, nuestros resultados muestran que la provisión de conocimiento de resultados fue mayor al proporcionar conocimiento de resultados de forma inmediata después de cada repetición, seguido por las otras 2 frecuencias relativas más bajas, que son promediar esa velocidad en la serie o dar únicamente conocimiento de resultados en la mitad de las repeticiones de la serie. Por tanto, como se ha verificado o se ha contrastado en la literatura científica, pues los beneficios son mayores, son mejores a mayores frecuencias relativas en comparación con menores frecuencias relativas a la hora de proporcionar estos conocimientos de resultados. A modo de receta de este tercer estudio, pues decir que frecuencias relativas más bajas de proporcionar conocimiento de resultados, pues pueden ser una alternativa viable cuando no se dispone de tecnología sofisticada. Es decir, los beneficios menores en comparación proporcionar los beneficios fueron menores en comparación con proporcionar feedback inmediatamente después de cada repetición, pero fueron mayores en ambas condiciones en comparación con la condición de control. Por tanto, es una alternativa interesante cuando no tenemos de esa tecnología tan sofisticado como puede ser un traductor de posición o velocidad lineal, como por ejemplo, como nosotros recientemente hemos validado, una aplicación móvil, en este caso se conoce con el nombre de eLoad, que nos permite proporcionar la velocidad promedio en la serie después de cada serie de entrenamiento y por tanto podemos tener esta herramienta al alcance de todos para proporcionar conocimiento y resultados a nuestros deportistas.
Como decíamos, ha dicho que ejercicios multiarticulares o de tren inferior que presentan mayor masa muscular pueden verse más beneficiados que ejercicios que presentan menor masa muscular, y por otro lado, que tareas motoras más complejas pueden verse más beneficiadas de frecuencias más altas a la hora de proporcionar conocimiento y resultados que tareas motoras menos complejas. Pues nosotros hemos observado que no hay diferencia en función de los dos ejercicios evaluados para diferentes condiciones, a excepción de proporcionar conocimiento de resultados promedio en la serie, donde, como vimos anteriormente en el estudio 2, el ejercicio de tren inferior produjo mayores beneficios que el ejercicio de tren superior. Por tanto, se requiere de más investigación que trate de dilucidar cuáles pueden ser las causas de estas diferencias entre ejercicios. Ya como conclusión, pues decir que en base a los estudios del presente proyecto, pues se aconseja que los profesionales del deporte pues proporcionen conocimiento de resultados basado en la velocidad inmediatamente después de cada repetición, siempre que sea posible con la tecnología deportiva que dispongamos. Por un lado, para optimizar los procedimientos de evaluación de los deportistas. Como hemos dicho, vamos a mejorar la magnitud y fiabilidad de la velocidad media reportada ante diferentes cargas submáximas, especialmente las que son más ligeras, y por otro lado, para mejorar la precisión en la estimación de la 1RM a partir de la relación carga-velocidad. Y, en segundo lugar, mejorar la calidad de los entrenamientos, tanto orientados al desarrollo de la fuerza máxima como al desarrollo de la potencia muscular, y especialmente hacia el desarrollo de la fuerza máxima en comparación con el desarrollo de la potencia muscular. Bien, pues agradecer a mi equipazo de trabajo por estos proyectos desarrollados y sin más, muchas gracias por vuestra atención y me pongo a disposición para las preguntas que deseen formular. Muchas gracias, Alejandro, por tu presentación. Creo que fue una buena forma de cerrar la jornada de las exposiciones, pero nos queda un paso más, así que te voy a pedir, por favor, que te quedes en pantalla, que dejes de compartir, sí, tu pantalla para que se puedan sumar los restantes expositores. Por favor, se pueden prender sus pantallas, además de los panelistas de nuestra mesa de expertos. Y creo que nos falta Iris, ¿cierto? Bueno, les aprovecho de presentar al doctor David Ulloa. David es doctor por la Universidad de Granada y actualmente trabaja en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Así que nos va a acompañar en esta mesa de preguntas, al igual que el doctor Luis Javier Chiroza. El doctor Luis Javier es uno de los directores de la red Pleokinetic. Ha hecho un trabajo laborioso durante toda su vida y ha sido formador de gran parte de nosotros. Y si no ha sido formador directamente de nosotros, ha sido formador de nuestros formadores. Así que tiene una vasta y amplia experiencia en el trabajo de la fuerza y, como les mencionaba, es uno de los gestores de la red junto al doctor David Ulloa. Así que gran parte de lo que estamos haciendo nosotros ahora es producto de la semilla que ellos pusieron en algún momento ya, creo que hace algo así como 10 años. Tenemos bastantes preguntas, así que voy a tratar de seleccionar algunas de ellas. Si alguno de los expositores no ve reflejada su pregunta, créanme que no es por disponibilidad de los expositores, sino que porque llegaron alrededor de 50 preguntas y tenemos que seleccionar algunas para que sea más concreto y fluido, sobre todo algunas que se van repitiendo. Lo primero, para la doctora Iris Guzmán, desde Córdoba, Argentina. Preguntan lo siguiente. Entonces, una persona con alto índice de grasa visceral, de tercera edad y con niveles de glucosa alto, presión alta y masa muscular en descenso, ¿se recomienda, aparte de la caminata diaria, ejercicios de fuerza para disminuir los niveles negativos y así ayudar como prevención a que no aparezcan síntomas de problemas cardiovasculares y asociados a parámetros fisiológicos? Sí, hola, muchas gracias. Es correcto. El ejercicio está recomendado en diferentes, bueno, durante todas las etapas de la vida, incluso
bajo condiciones de incapacidad funcional o condiciones como la enfermedad renal crónica, en donde anteriormente se limitaba o estaba pues todavía puesto a consideración la realización de actividad física. Actualmente se sabe que diferentes esquemas de entrenamiento, ya sea la caminata en banda, los ejercicios en punta, ejercicios en un estado mayormente estático, que no generen un impacto importante en las articulaciones y que pudieran promover no una lesión a los pacientes, son recomendados para mejorar de manera sistémica otros factores, ¿no?, que potencialmente están asociados con la enfermedad. Entonces, mayormente recomendado el ejercicio en personas adultas que cursan, además con la presencia de sarcopenia, pues con el fenotipo de obesidad sarcopénica. ¿Alguno de nuestros expertos quiere complementar la respuesta de Iris? David. Lo que dice Iris. Existe suficiente evidencia para establecer que el ejercicio físico tiene beneficios sobre la salud. En eso no hay duda. Sin embargo, mucha literatura científica ha tratado de hacer competir distintos sistemas de entrenamiento, siendo que la revisión de la literatura hace que los programas de ejercicio físico relacionados con la salud tienen mayores beneficios cuando se complementan estos sistemas de entrenamiento. Entonces, es recurrente escuchar que X tipo de ejercicio tiene mayor efecto. En realidad, cuando se combinan los tipos de ejercicio, sobre todo en personas con comorbilidad y con riesgo asociado a la salud, la literatura también es concluyente que los programas de entrenamiento que involucran tanto el ejercicio de predominio aeróbico, ejercicio de fuerza o distintos métodos de entrenamiento tendrían mayor efecto sobre la salud de las personas. Entonces, creo que incorporar ejercicio de fuerza en las distintas personas con algún riesgo para la salud debe ser necesario la prescripción del ejercicio en esta condición. Y no tratemos de hacer de competir los sistemas de entrenamiento porque todo tiene un efecto positivo. Y cuando se suman, el efecto es aún mayor. Perfecto, muchas gracias, David. Doctor Luis Javier. Muy buenas a todos. Hola Álvaro, gracias por invitarnos a estar aquí. Me quiero aprovechar ahora para agradecer en nombre de nuestra red a la Universidad de las Américas la posibilidad que nos ha permitido de estar en este espacio y de que la gente de nuestro grupo pueda participar de esta forma tan exitosa como se está haciendo. Y con respecto a la pregunta, yo creo que una respuesta es clara, es decir, se ha visto y se está viendo que la fuerza como tal, nosotros nos movemos gracias a la acción del músculo y que cuando el músculo no funciona, nuestra salud se ve deteriorada. Y hay una gran evidencia científica, aquí no podemos decir que no hay evidencia. Entonces estoy de acuerdo tanto con la doctora Iris como con David, con mi amigo David, en que no hay que competir, pero nosotros que representamos a una tendencia, si nosotros estamos abogando por el trabajo de fuerza, creemos que no se tiene que dar de lado. Y de hecho ahora mismo en la actualidad casi todos los estudios están volviendo a eso, intentar elegir el trabajo de fuerza primero como un predictor, es decir, evaluarlo para saber qué da. Y lo bueno que tiene para mí el trabajo de fuerza y hacerlo a través de tecnologías como se está haciendo en esta red, es que vamos a ser capaces de dar la dosis adecuada, la dosis perfecta, para que las personas, independientemente de lo que tengan, de lo que estén sufriendo, lo que hagamos tenga sentido. Por lo tanto, que tenga sentido lo que hacemos, que se dé la dosis adecuada y que se pueda aplicar. Pero, como se ha dicho aquí, el trabajo de fuerza es necesario y se puede aplicar en todas las situaciones y en todos los momentos.
Bien, creo que lo que se ha mencionado, y para sintetizar un poco no solamente la pregunta que se le acaba de hacer a la doctora Iris, sino que las dos jornadas que llevamos, es el aporte que tiene la fuerza en nuestra vida y además la importancia que tiene la cuantificación de la fuerza, y no solamente aplicar fuerza por aplicarlo. Asociando la misma temática, Sandra Hernández pregunta a la doctora Iris si puede existir una relación y eventualmente si esa relación podría ser directa entre la fuerza prensil y una mano no dominante en afecciones renales u otras enfermedades crónicas. Sí, es interesante lo que pregunta, porque, bueno, nosotros hemos analizado tanto la fuerza promedio y la fuerza máxima en mano dominante y no dominante. Y es interesante porque hemos visto que en las afecciones mayormente de carácter metabólico, como es la presencia de obesidad y de diabetes, la disminución relativa y la disminución de la fuerza absoluta es mayor en la mano no dominante. Ahí hay una cuestión fisiológica, ¿no? Asociada también con pues la posición del corazón y además el desuso o la falta de utilidad, de impresión de fuerza con la mano no dominante pudiera ser mayor indicador de riesgo cardiometabólico, a diferencia de las enfermedades musculoesqueléticas, como lo que analizamos en artritis reumatoide, que vemos que los pacientes o que la fuerza es muy similar o la pérdida de la fuerza es muy similar tanto en mano izquierda como en mano derecha. Y es que ahí pues estamos hablando de otro proceso fisiopatológico asociado a la destrucción de las membranas sinovial, que en artritis reumatoide llega a ser predominantemente simétrica ese daño, esa lesión. Entonces, bueno, básicamente eso podría comentar. Muchas gracias, Iris, por tu respuesta, perdón. Una pregunta para la doctora Cristina. Iván Rodríguez hace una pregunta bien puntual acerca de la presentación que usted hizo, doctora, sobre la suplementación con coenzima Q. Pregunta si la suplementación que ustedes administraron fue en un modo de píldora o líquidos, y en la eventualidad de que fuese de una o la otra, ¿cómo se midió la disponibilidad en el plasma? Sí, mire, lo administramos en forma de cápsula porque creímos que era de forma más objetiva lo que cada uno se tenía que tomar y no había lugar a error de que uno se tomara más y tal y hubiera fallo en el estudio. Y la segunda pregunta no la he entendido. ¿A cómo se refiere? ¿Cómo se midió la biodisponibilidad de esta coenzima Q10 en el plasma sanguíneo? Si solamente se administró o eventualmente se midió alguna biodisponibilidad en la sangre. Se sacaron analíticas, 3 extracciones y se analizaron los marcadores que hemos dicho. Pero exactamente la coenzima lo que hace es la reducción del estrés oxidativo. No sé si estoy respondiendo a la pregunta. Sí, la respondió. Lo que pasa es que lo que estaba preguntando Iván Rodríguez es si ustedes lograron comprobar si aumentaba la biodisponibilidad de esta coenzima en el torrente sanguíneo una vez que se administraba, independiente de la fórmula en la que se administró. Pero por lo que entiendo, lo que hicieron fue solamente registrar algunos marcadores bioquímicos y no necesariamente las concentraciones de Q10 en sangre. Claro, la concentración de Q10 no, pero vimos que el cortisol, que está relacionado con este antioxidante, sí se reducía. Perfecto. Y el mismo participante, Iván Rodríguez,
ahí hizo un 2 con la pregunta. Pregunta si este consumo de Q10, según las investigaciones que ustedes han hecho, ¿está solamente relacionada a la fatiga en ejercicios de alta intensidad vinculados a la fuerza o hay otros tipos de estímulos que también podrían verse beneficiados con el consumo de Q10? En principio, nosotros lo que hacemos es en base al entrenamiento. Entonces, seguramente tendrán efectos más beneficiosos, pero nosotros lo que estudiamos es en base al entrenamiento y tal. Aparte del entrenamiento de fuerza, también hicimos entrenamientos normales en otros estudios y se vio que tenía beneficios. Pero exactamente no le puedo decir más allá del ejercicio, que es lo que nosotros experimentamos. Perfecto, muchas gracias, Cristina, por tus respuestas. Para el doctor Gesualdo, pregunta acerca de una comparación entre los entrenamientos tradicionales y el entrenamiento clúster. ¿Es necesario que los deportistas que son sometidos a estos tipos de entrenamiento tengan buenos índices o buenos niveles de fuerza y de esta forma controlar la fatiga mediante los descansos? Esta pregunta la hace Pablo Aravena. En nuestro estudio, la característica que tenía que eran sujetos que tenían escasa experiencia en entrenamiento de fuerza. Tenían alguna experiencia en la práctica de deporte, pero no mucha de fuerza. Por lo tanto, nuestros resultados cubren esa población. Y hay estudios que hablan también de resultados similares en población altamente entrenada. Perfecto. ¿Algún complemento de la mesa de expertos al entrenamiento clúster en comparación con los entrenamientos tradicionales? Bueno, no exactamente con respecto al entrenamiento clásico o tradicional. Sí, aquí lo que se está viendo es decir, lo que se lleva mucho tiempo investigando y tiene que ver con el entrenamiento es el control de las variables, de las múltiples variables que influyen. Una de ellas, por ejemplo, el tiempo de reposo, como se ha visto, entre un trabajo y otro cómo se acumula la carga. Es decir, que ahí es donde hay que seguir investigando. Y quería, con respecto a lo que se ha hablado antes del Q10, quería aportar una cuestión que no sé si responde un poco a la pregunta que se estaba haciendo, que el problema de los suplementos, cuando se está dando un suplemento como el Q10, es la oxidación del suplemento una vez que se abre. Por eso yo creo que están diciendo de cuánto llega o no llega al torrente sanguíneo y al plasma, ¿no?, sanguíneo. Y luego, donde más se ha estudiado, evidentemente, ha sido en la resistencia, en el trabajo de carrera normal, y donde se ha estudiado y se ha visto que tiene efectos antioxidantes y muy positivos. Nunca hasta los trabajos que hizo el doctor Guisado se había estudiado en trabajo de Flon, y fue el doctor Guisado con su equipo de investigación de fisiología de la Universidad de Granada el primero que empezó a investigar en ese ámbito. Aislaron muy bien el Q10 con una empresa japonesa que se llama la empresa Kaneka, y con esa empresa consiguieron que la oxidación no se produciera a la hora de abrir la pastilla, por eso lo daban en cápsula, y que la asimilación fuera la máxima. Y son los primeros estudios que se están haciendo para ver, con los que hizo el profesor Ochoa, también en la Universidad de Granada, para ver si el trabajo de fuerza producía o no oxidación. Y con respecto a lo que estamos diciendo de estímulos, pues yo creo que en el ámbito de la fuerza hace falta mucho trabajo en este campo para saber cuáles son los métodos más importantes. Ahora mismo estamos en ciernes, se está empezando, aunque haya mucha investigación, estamos todavía muy en ciernes. Gracias, profesor Quirosa. Hay una pregunta que va a ser abierta, no va a ser dirigida por la temática poco específica que tiene su pregunta. Dice que ¿cómo se podría aplicar un entrenamiento HIIT en personas, y entiendo que son personas que no deben ser de alto rendimiento o de rendimiento deportivo, para no tener efectos negativos? Cualquiera, puede ser el doctor Ulloa, que tiene experiencia en esos tipos de trabajo. Primero, habría que, no sé, comentarle a los presentes, a la audiencia, qué es lo que es un HIIT, ¿ya?
son entrenamientos, ¿verdad? Intervalos de muy alta intensidad, ¿ya? O sea, Kivala, cuando propone este tipo de entrenamiento, su propósito es aumentar el consumo máximo de oxígeno. Ese es el primer propósito de este sistema de entrenamiento. Y los que les gusta el entrenamiento de resistencia saben que para aumentar esta variable de rendimiento, la intensidad tiene que estar cercana al 95% al 100% a la carga relacionada con el valor de consumo de oxígeno. Y lo que propone su estudio básico es que el ejercicio debe estar relacionado con intensidades, pero que debe mantenerse a lo menos de 2 o 3 minutos, para que luego de un periodo continuo de ejercicio lleguemos a valores o cargas relacionadas con valores de consumo de oxígeno intenso. Entonces es muy poco comprobable, o sería muy riesgoso que en personas comunes y corrientes o con bajo nivel de condición física utilicemos esas cargas, porque puede ser extremadamente peligrosa utilizar esas cargas de sobreintensidad. Cristina acaba de exponer que las especies reactivas que se producen por ese tipo de entrenamiento pueden generar daño oxidativo, pueden provocar un estrés mitocondrial. Y uno se pregunta, ¿será necesario? La literatura es distinta cuando tú analizas lo que se propone como HIIT. En realidad son estímulos de mediana a alta intensidad que bordean el 70%, que controlan por frecuencia cardíaca, y eso pareciera ser que son ejercicios por intervalo, ¿ya? Pero no llegarían a lo propuesto como un estímulo HIIT, ¿ya? Entonces yo recomendaría revisar la literatura, acaso lo que se escribe es realmente un HIIT. Yo, de verdad, tomaría con mucho cuidado colocar estímulos HIIT en un programa relacionado con la salud, ¿ya? Por los riesgos que se involucran y por la implicancia que tiene el sistema de entrenamiento como propiamente tal. O definitivamente lo llamaría de otra forma, ejercicio por, como describe la literatura, ¿ya? Y definir que estos son de mediana a moderada intensidad, pero no ser un ejercicio relacionado que tienen como propósito mejorar el consumo de oxígeno. Perfecto, muchas gracias David por tu respuesta. Que una pregunta dirigida específicamente al profesor Daniel Barahona, perdón, porque habla si el entrenamiento concurrente serviría para deportistas de béisbol, y esa pregunta la hace Pablo Aravena. Bien específica la pregunta, pero veamos cómo lo podemos ayudar. Es bastante específica la pregunta, y desde el punto de vista práctico y en lo que indica la literatura luego de la revisión sistemática, esta no se encontraba dirigido principalmente el entrenamiento concurrente a ¿quién era? No eran voleibolistas, eran béisbol. A jugadores de béisbol. Sin embargo, diversos estudios han evidenciado que el entrenamiento concurrente tiene mejoras tanto a nivel muscular como también a nivel de la capacidad aeróbica, no solamente en sujetos sanos, sino también en atletas. Y en atletas entiéndase la categoría de diferentes deportes. Entonces, pero específicamente en béisbol, no he visto alguna literatura, sino que todo está enfocado principalmente a sujetos atletas como tal, en genérico. Gracias, Daniel. Una pregunta que va dirigida igual a Daniel Barahona, pero que puede ser complementada con, creo que todos los ponentes del día de hoy, más los expertos, porque habla acerca de la resistencia variable en fuerza. Y Cristian Albornoz pregunta si es recomendable estas 72 horas que el expositor declaró en su trabajo de descanso, independiente de los grupos musculares que se trabajen. Entonces pregunta si ojalá se pudiera dar algún ejemplo
no una planificación completa, pero sí algún ejemplo, y entiendo que está orientada básicamente a las 72 horas si se trabaja en el mismo grupo muscular, o estos grupos musculares se van alternando a medida que pasa la semana de entrenamiento. Sí, se debe ir alternando el grupo muscular, eso es sabido se sabe muy bien sabido, y así lo da cuenta la literatura científica. Pero esta alternancia, es importante saber que estas alteraciones de los indicadores de fatiga muscular no son netamente a nivel interno del músculo en específico que se haya trabajado, sino que son respuestas metabólicas y fisiológicas que van ocurriendo en el organismo en general. Pero estas 72 horas suelen estar aplicadas principalmente a la especificidad del músculo que se haya trabajado durante la sesión. Bueno, perfecto. ¿Algún complemento de la mesa de expertos para esta pregunta que acaba de hacer Cristian? Sí, a mí me gustaría... ¿Sí? No, Luis Javier, perdón. No, sí, da igual. A mí me gustaría, bueno, aportar, porque realmente una de las líneas de investigación más importantes que tenemos en nuestro grupo de investigación está relacionada con la resistencia variable. Hay que definir muy bien qué es una resistencia variable. Es decir, que no es lo mismo una resistencia variable intra-repetición que una resistencia variable intra-sesión. Es decir, yo puedo tener una sesión donde hago una cosa y en la otra sesión hago otra cosa y sigue siendo resistencia variable. Tengo que marcar muy bien los tiempos donde estoy variando la carga, que es de lo que se trata. Conforme más se acorten los tiempos, más estrés se está produciendo al músculo y por lo tanto más tiempo, como os he dicho, la fatiga muscular va a ser mayor. Pero en este caso, como estamos hablando cuando se hace este tipo de trabajo, cuando estamos afinando mucho y estamos trabajando dentro de una misma repetición, lo estamos haciendo para atletas de mucho nivel, es decir, al muchacho que ha preguntado antes, que ha preguntado sobre el béisbol, yo creo que lo que más que le interesa, más que el trabajo concurrente, lo que le interesa más es el trabajo variable, porque en el béisbol lo importante es el lanzamiento. Entonces, para mejorar el lanzamiento y la velocidad, para mejorar tanto los desplazamientos como para mejorar la velocidad, el trabajo de resistencia variable intrarrepetición le va a ser clave. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se tienen que poner las 72 horas? Porque en las 72 horas estamos garantizando que el trabajo súper intenso que se ha hecho se va a poder recuperar totalmente. Entonces estamos hablando de especificidad. Y cuando se habla de especificidad, estamos ya hablando de métodos muy actuales, muy modernos, que se están estudiando permanentemente, que nuestro grupo de trabajo en el cual estás tú, Álvaro, y está toda la gente, mucha de la gente que hay aquí, hemos evidenciado que produce un gran efecto para la mejora de los gestos explosivos en gente ya muy entrenada, es decir, cuando ya el tope, el techo está muy alto, pero que para que eso se produzca sí tiene que haber claramente tiempo de descanso. Gracias, doctor Quirosa. Una pregunta para Daniel Jerez. Pregunta Manuel Jara, si la altura de la silla para el test sit to stand es una altura estándar o se puede modificar, y si se llega a modificar, ¿cuáles son los parámetros y los protocolos para modificar la altura de la silla? Gracias, Álvaro, por la pregunta, y creo que es una excelente pregunta en relación al método propuesto por Takai, el autor que mencioné en mi presentación, en el cual dentro de este índice de calidad muscular, para determinar el índice de calidad muscular, ellos proponen que la altura de la silla tiene que ser de 40 centímetros, en una altura estándar. Ahora, para lo otro que comenta, creo que le puedo dar una respuesta en un par de meses más, porque estamos trabajando en una revisión sistemática basado en la velocidad de ejecución del sit to stand. Es relevante saber que no existen parámetros normales, no sabemos a qué velocidad media o velocidad media propulsiva se para y se siente el adulto mayor. Y en ese contexto, en la descripción de los estudios,
nos hemos encontrado con estudios donde la silla mide 43 centímetros, otras 40, otras 45. Entonces, la longitud, la altura de la silla va obviamente a influenciar, ¿no es cierto?, parámetros, en este caso, en la fórmula para la estimación del cálculo del índice de calidad muscular. Por otra parte, complementando la respuesta, es relevante también considerar que cuando uno se para y se sienta de la silla, hay segmentos que no se desplazan, como el pie y la pierna, lo que se desplaza desde el muslo hacia arriba. Entonces también son factores que hay que considerar a la hora de generar algún tipo de fórmula predictora de... Perfecto, muchas gracias, Daniel. Y me voy a aprovechar también de tu intervención, porque Pía Galvez pregunta que, de forma genérica, por supuesto, ¿qué medidas preventivas y correctivas se podrían tomar para reducir el riesgo de caída en el adulto mayor? Y ahí puedes contestarla tú y complementar, y puede ser complementada por cualquiera de los expertos. Creo que hay mucha variedad de actividades, ejercicios y metodologías para corregir o prevenir algún tipo de caída. Sin duda, yo creo que como mencioné en la presentación, la base fundamental de nuestras capacidades físicas, la fuerza muscular y trabajar en sí y en ella todas sus manifestaciones. ¿Qué es lo que necesita el adulto mayor? ¿Qué es lo que se ha visto que está más asociado a capacidad funcional, a expectativa de vida, más que la fuerza? Es la potencia muscular. ¿Ya? Dentro de esa manifestación lo que nosotros tenemos que trabajar es la potencia muscular, que el adulto mayor se pare y se siente más rápido. Generalmente cuando uno tiene, por ejemplo, la visita de los abuelos, se sientan en un sillón, lo primero que te piden es que lo ayude a levantar. O sea, ahí estamos frente a una manifestación en la cual estos refieren tener una mayor predominancia de trabajar la potencia muscular. Por otra parte, en cuanto a las diversas metodologías de entrenamiento, directrices, hay muchos programas, si no me equivoco, hay programas, por ejemplo, como el programa de Ottawa, un programa de ejercicios de equilibrio bipodal, unipodal, está el programa que plantea, por ejemplo, Miquel Izquierdo, el Vive Frey, hay programas que están desarrollados en la generación de otros tipos de estrategias. En sí, ¿qué es lo que está más asociado a capacidad funcional, a velocidad de marcha y a expectativa de vida? Es la potencia muscular. ¿Cómo la trabajamos? Obviamente de forma individual, de acuerdo a las características de cada adulto mayor, y en sí no hay que tener miedo en someter a estímulos externos, en este caso a peso libre, a banda elástica, a la utilización de implementación para el trabajo de fuerza. ¿Ya? Lo único, la evidencia lo que menciona es que lo que mayor previene la mortalidad en relación a las diversas capacidades físicas, la fuerza muscular está por sobre la otra. Perfecto, gracias Daniel. Profesor Quirosa, ¿se puede complementar la respuesta de Daniel? Bueno, pues sí, uniéndome a lo que acaba de decir, que la fuerza es quizás la cualidad que puede aportar. A mí me gustaría aprovechar esta oportunidad que estamos teniendo ahora mismo para que quedara claro una cuestión. Es decir, lo primero que tenemos que saber es evaluar la fuerza. Entonces, evaluar la fuerza para poder optimizarla. Y entonces, uno de los problemas que se ha tenido tanto en rendimiento, los que nos hemos dedicado al rendimiento y los que se están dedicando a la salud, es encontrar fórmulas de evaluación de la fuerza que se puedan trabajar. Lo estamos encontrando y no estoy en desacuerdo, no estoy en desacuerdo, pero creo que se puede avanzar mucho más. Lo estamos encontrando que para bajar la fuerza en salud, principalmente de los manual. Sin embargo, fíjate cómo es. Fíjate, hay ruido, ¿no? Hay raro. Digo que fijaros exactamente una mano que tiene que ver con todo el cuerpo. A mí me parece muy acertado el test de Stan porque permite evaluar de manera funcional un gesto que realmente se transfiere a la vida normal. Igualmente que todo lo que sean evaluación de la marcha, de la carrera, todos esos gestos son funcionales. Entonces,
creo que en el trabajo, tanto en el entrenamiento como en la salud, debemos de encontrar fórmulas que se parezcan a lo que queremos evaluar. Y a partir de ahí, ver el efecto que tiene. Y cada vez hay mucha evidencia que nos está demostrando que evaluar un gesto, aunque existan correlaciones, hay mucha más correlación si con lo que estoy evaluando se parece más. Es decir, si yo evalúo una salida de atletismo y quiero trabajar la fuerza para la salida de atletismo, si el gesto es similar, la transferencia es mucho mayor. Pues lo mismo pasa con todo. Gracias, Luis Javier. Una pregunta, y esta creo que va a ser la penúltima pregunta, un tema de tiempo, que va dirigida a Alejandro Pérez. Diego Rivera pregunta si el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad puede ayudar a atletas de fondo a mejorar su resistencia para llegar sin tanto agotamiento, me imagino que a una competencia. Sí, pues, ¿por qué no? Es una metodología más que puede aplicar la práctica deportiva y en este caso pues permite autorregular ese entrenamiento y lo que haríamos es definir el volumen en base a un mayor porcentaje de pérdida de velocidad en la serie en función de la demanda que requiere ese deporte, que en este caso es mejorar la fuerza de resistencia al ser un corredor de fondo. Entonces, básicamente, métodos de entrenamiento de fuerza basado en la velocidad, métodos de regulación y usar umbrales de mayor magnitud de pérdida de velocidad, también en base a la etapa de preparación en la que se encuentre su deportista a lo largo de la planificación. Para complementar la pregunta y con datos más concretos, ¿ustedes tienen algún rango de velocidad de movimiento que esté orientada hacia pruebas de fondo y medio fondo para trabajar la fuerza? No, sí, básicamente es lo mismo que un entrenamiento tradicional. Hay una relación entre las diferentes cargas relativas y las velocidades que se alcanza a cada carga relativa. Entonces, básicamente, conociendo las cargas relativas, podemos asociarlo a sus velocidades. Perfecto, muchas gracias. Una última pregunta y la voy a dejar abierta para el panel. Así que el que quiera aportar, bienvenido será. Porque es bien transversal y creo que resume un poco la jornada porque habla puntualmente del trabajo de la fuerza hacia la calidad de vida y hacia la salud. Entonces, Iván Cortés pregunta, la aplicación de la fuerza a través del peso corporal en personas con hipertensión, ¿es adecuado? Y si es adecuado, ¿cuáles serían las magnitudes de la carga? Para el que quiera y que se sienta preparado. Sé que están todos preparados, pero cualquiera. Profe Ulloa, profesor. Me gustaría decir lo siguiente. En un curso básico de entrenamiento deportivo, de entrenamiento, lo primero que te enseñan es que hay uno básico que se llama individualidad. Por lo tanto, me imagino que será preocupación de muchos encontrar una receta. Y creo que la receta no está escrita. Se construye de acuerdo a las características individuales, de acuerdo a la capacidad de cada uno de nosotros, como bien decía el doctor Chiroza, a partir de la evaluación, a partir de los propósitos del entrenamiento, a partir del objetivo del plan de entrenamiento. Por lo tanto, creo que de mi parte sería responsable definir acaso existe una carga óptima si no conozco los antecedentes de la persona a la cual pretende prescribir ejercicio. Y en segundo lugar, con respecto a lo que nos solicitan, es decir, que el entrenamiento de autocarga puede ser beneficioso para una persona hipertensa, creo que, como lo dije anteriormente, que cualquier sistema de entrenamiento aplicado en la medida justa va a ser suficiente. Y seguramente la carga corporal para algunos segmentos será suficiente, pero para otros es insuficiente. Y dependiendo del tamaño, de la acción muscular, de las cadenas musculares que participen, a lo mejor la resistencia que opone el peso corporal será suficiente y en otros definitivamente no. Ya, eso es lo que yo podría aportar en esto. Gracias, David. ¿Alguien que quiera complementar esa pregunta para tener una última intervención? Álvaro. Sí. En la línea que propone el doctor Ulloa, decir que el trabajo con autocarga, si bien es cierto, ha reportado beneficios, también no hay que considerar la condición individual que nos plantea la pregunta, que es una condición, cierto, de una enfermedad crónica.
Entonces, la relación que podemos hacer de la efectividad o no está regulado por el método de entrenamiento o por el tipo de entrenamiento que va a hacer, que es autocarga, sino que por la condición patológica que presenta el sujeto y las condiciones físicas y de salud complementarias que pueden estar regulando esta situación. Perfecto. Bien, intentamos con esto tratar de responder la mayor cantidad de preguntas que aparecieron en el chat. Es difícil, sabiendo que teníamos en algún momento más de 400 participantes y que cada uno está con inquietudes, pero para nosotros es muy relevante tener preguntas, porque eso significa que ha tenido un efecto muy positivo el trabajo que se ha hecho. Con esto cerramos la segunda jornada, que está orientada hacia la rehabilitación, perdón, la actividad física y la salud. Mañana tenemos nuestra tercera y última jornada, que tiene una orientación de fuerza y rendimiento deportivo o rendimiento físico. En recordar algunas cosas, primero que tenemos abiertas las inscripciones, así que si tienen a algún conocido que quiera ser partícipe de esto, ningún problema, está el link, pueden entrar a la página de la universidad, www.udla.cl, y ahí en la página de inicio está el enlace para que puedan hacer sus inscripciones. Tenemos cupos hasta 1000 personas, así que está la posibilidad de que más gente se sume. Y lo otro que recordar que la jornada comienza a las 10 de la mañana, hora chilena, 15 horas horario español y a las 8 horas horario de México, así que los mexicanos a despertar un poco más temprano y a madrugar. Muchas gracias por la atención. Actualmente tenemos alrededor de 300 personas conectadas y eso para nosotros es un muy buen indicador, y gracias por ser parte de este proyecto. Nos vemos mañana. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Chao, chao. Bien.